Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y el día de hoy vamos a trabajar la sesión correspondiente al tema de calor y temperatura, correspondiente al curso de química para el segundo año de secundaria. Y bien, empecemos por ver qué es el calor. Todos los objetos están formados por átomos y moléculas. Sabemos por la propiedad de la divisibilidad de la materia. Estas partículas se encuentran en constante movimiento, chocando, vibrando, desplazándose en el interior de un cuerpo. Este movimiento vibratorio de las moléculas hace que se produzca una energía térmica que vendría a ser la energía interna de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen energía interna. De manera que mientras mayor sea el movimiento de estas moléculas, más caliente se encontrará este. Por ejemplo, si cuando ponemos a hervir el agua en un recipiente, podemos observar que el agua en sí, sus moléculas también están en movimiento, pero tienen un movimiento menor. Por lo tanto, tienen una temperatura ambiente, una temperatura menor. Pero ¿qué pasa cuando encendemos la cocina y ponemos a calentar esa agua? ¿Qué ocurre en el interior de las moléculas de agua? Comienzan a desplazarse con mayor rapidez y esa rapidez hace que la temperatura se incremente. Es decir, el calor o la energía interna que tengan los cuerpos, ¿de qué depende? Depende del movimiento que tienen las moléculas de todo cuerpo. Por eso es que vemos aquí, en la definición que encontramos en esta parte, dice, mientras mayor sea el movimiento de las moléculas de un cuerpo, más caliente se encontrará este. Cuando un cuerpo recibe calor, aumenta la velocidad con la que se mueven las moléculas que lo componen. En consecuencia, la temperatura se eleva. Cuando se enfría un cuerpo, la velocidad con la que se mueven sus moléculas disminuye. Por lo tanto, la temperatura baja. Esa es justamente la explicación por la cual hay un aumento de la temperatura y por ende esto ha sido producto de un aumento de el calor que tiene cada uno de los cuerpos. Bien, el calor es una forma de energía que se propaga de un cuerpo caliente a otro frío. Esta propagación puede ser de tres maneras. Por conducción, si hablamos de sólidos, por convección en líquidos y gases o por radiación. Como bien mostramos aquí en esta imagen, el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, por así decirlo, o de menor temperatura, de manera que siempre se busca o se produce un equilibrio térmico. Cada cuerpo hay una serie de moléculas en que se encuentran interactuando, lo que produce energía. Esta energía interna de los cuerpos depende de la composición química que presenten. Por esto, no se puede afirmar que la energía interna de un litro de gasolina sea igual a la de un litro de alcohol ni a la de un litro de agua. Así que la energía, a medida que la energía interna se incrementa, el movimiento de sus partículas también lo hace, produciéndose un aumento de calor. Entonces, chicos, a pesar de que tenemos dos componentes que pueden ser similares, la energía interna que tengan esos componentes, ¿de qué depende? Depende de la composición química que está presente. El agua, ¿de qué está compuesto? De dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En cambio, la gasolina está compuesta por cadenas de hidrocarburos, de carbono, hidrógeno. Entonces, no es lo mismo o no es la misma composición interna. Definitivamente, un litro de gasolina tendrá mayor energía interna que un litro de agua. Bien, veamos ahora las formas de propagación del calor. Ya lo había mencionado, hay tres formas de propagación del calor. Voy a mostrarles acá imágenes y ustedes van a poder distinguir por asociación qué imagen le corresponde a cada una de las formas de calor. Ahí está. Y bien, empezamos entonces. La primera imagen superior izquierda manifiesta la transmisión del calor por conducción.
Dice aquí, la conducción es la transmisión del calor en sólidos, desde las zonas más calientes a las zonas más frías del sólido. Claro, si ponemos en contacto una varilla de metal a calor, ¿qué va a pasar con nuestros dedos que sentimos al tocar la varilla? Nos damos cuenta que se ha transmitido calor a través de este metal hacia nosotros. Por eso es que se transmite el calor desde lo más caliente hacia las zonas más frías del sólido. Se va calentándose poco a poco. La siguiente es la convección, que es la transmisión del calor entre los fluidos, es decir, pueden ser líquidos y gases, por medio del movimiento de sus partes. Las partes calientes ascienden entre las frías y propagan el calor. Podemos ver acá un ejemplo de cómo se va transmitiendo el calor en este recipiente. Esa es una transmisión de calor por convección. Y finalmente, por radiación. Es la propagación del calor en el vacío mediante rayos infrarrojos, sin necesidad de contacto directo. Esta es la forma como recibimos el calor del sol, por ejemplo, o de algunos artefactos. No sé si les ha pasado cuando están cerca a un foco incandescente y se siente un calor que, a pesar de que no está en contacto directo, podemos percibir ese calor por radiación. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, un poquito más, más claro cómo es que se produce la propagación del calor. Si hablamos del contacto directo entre el metal, por ejemplo, aquí hay una transmisión de calor por convección, porque estamos calentando obviamente aquí al agua a través del metal y las moléculas están fluyendo desde las partes más frías hasta las partes más calientes. Cuando hay un calentamiento de ese tipo, las partes calientes o las moléculas con mayor temperatura ascienden y las frías obviamente van ganando temperatura para también realizar el mismo desplazamiento. Y cuando cogemos el mango de esta olla, por ejemplo, acá tenemos una transmisión de calor por conducción, porque el metal está conduciendo el calor hacia nosotros de esta manera. Y por radiación es cuando, digamos así, las ondas de energía que transmite también el calor se propagan y al acercarnos hacia la fuente de calor, notamos o sentimos o percibimos esta propagación de calor, pero por medio de una radiación. Ahora veamos qué es la temperatura. La temperatura es una propiedad de la materia que expresa el grado de agitación molecular promedio que tiene en su interior un objeto. Es decir, mide la energía cinética promedio de traslación de las moléculas. Entonces, la temperatura es una medida de ese grado de agitación molecular. Es diferente al calor. La medición de la temperatura se realiza mediante el termómetro. Entonces, chicos, para medir ese grado de agitación de las moléculas, utilizamos justamente las escalas de la temperatura. Vamos a conocer cuáles son esas escalas termométricas. Y bien, para poder medir entonces la temperatura tenemos tres escalas. Tres escalas que son las más conocidas, que es la de grados centígrados o Celsius, la escala inglesa Fahrenheit, la escala Kelvin. Algunos también consideran una cuarta escala, la escala Rankine, pero vamos a utilizar sobre todo las tres primeras, que son las que son más frecuentes en los ejercicios, en la práctica. Y sobre todo recuerden también de que la escala Kelvin es la escala absoluta o la del sistema internacional. Muy bien, aquí tenemos las tres escalas de temperatura que vamos a estudiar y que podemos notar aquí un punto de comparación con el punto de ebullición del agua y el punto de solidificación del agua. Estos puntos se toman para poder entender la referencia de las medidas de los grados Fahrenheit, Celsius y Kelvin. El agua
¿A qué temperatura se hace sólida? ¿O cuál es el punto de solidificación del agua? También llamado punto de fusión. Sería los 0 grados, ¿no es cierto? Es el punto donde hay un cambio de fase de sólido a líquido. ¿Y a qué temperatura el agua vuelve a cambiar de fase, de estado, de líquido a estado gaseoso? A los 100 grados centígrados, cuando se produce justamente la ebullición del agua, ¿no es cierto? Entonces, tomamos como referencia estas medidas para poder entender y comprender cuál es la proporción de las escalas de temperatura Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Miren, los 0 grados Celsius corresponden a 32 grados Fahrenheit y 273 grados Kelvin. Los 100 grados centígrados corresponden a 212 grados Fahrenheit y 373 grados Kelvin. Entonces, nos damos cuenta que ahí hay una comparación y una proporción distinta en cada una de las escalas termométricas. Porque mientras que en Celsius hay 100 divisiones, hay 100 grados de diferencia, en Fahrenheit, ¿cuántos grados de diferencia hay? Tendríamos que restar 212 menos 32, que serían 180, si no me equivoco, 180 divisiones. Y en Kelvin, ¿cuántas divisiones hay entre 373 y 273? ¿Se dan cuenta que el número de divisiones en Kelvin es el mismo que en Celsius? Es decir, avanzan cada uno según el mismo número de grados. Hay una relación acá entre Celsius y Kelvin, que tienen una misma escala de avance. Es decir, aquí hay 100 divisiones y aquí también habrán 100 divisiones. Eso nos va a servir para poder aplicar una fórmula de conversión entre las 3 escalas de temperatura más conocidas. Y bueno, hay un cero absoluto. El cero absoluto, conocido como 0 grados Kelvin, es una temperatura teórica a la cual se dice que ningún cuerpo puede llegar porque significa, ¿qué significaría el cero? Significaría que las moléculas de un cuerpo han dejado de moverse. O sea, no tienen movimiento. Por lo tanto, su temperatura es 0 grados Kelvin. Esa temperatura es justamente la de 0 grados Kelvin o menos 273 grados Celsius o menos 460 grados Fahrenheit. Bien, ahora sí, vamos a ver la relación entre las escalas termométricas. La fórmula que están observando aquí es justamente la que nos permite convertir una escala de medida de temperatura en otra. Grados Celsius sobre 5 es igual a grados o la medida de Kelvin menos 273 sobre 5 y también es igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula en un ejemplo. Dice aquí, en un día caluroso, la temperatura registrada por el tsunami es de 30 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura expresada en grados Kelvin? Bueno, utilizamos la expresión anterior, pero solamente para los grados Celsius y los grados Kelvin. Y tendríamos, según la cantidad de grados, Celsius en 30 grados, reemplazamos 30 sobre 5 será igual a Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Qué va a pasar con este 5 y este 5? Se van a cancelar, se simplifican y solamente tendría que pasar a sumar el 273 al primer miembro. De manera que el número de grados Kelvin es 303 grados. Esa sería la respuesta, 303 Kelvin. Noten que ya no se coloca el símbolo circular porque los grados Kelvin son temperatura absoluta. El circulito que indica grado solamente se coloca para Celsius y para Fahrenheit. En Kelvin ya no. Es una observación. Veamos otro ejemplo. A ver, en los siguientes estudios se ha determinado
que el COVID-19 es inactivo sobre los 50 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura expresada en grados Fahrenheit? Bien, utilizamos la fórmula que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero para la parte que corresponde a Celsius con Fahrenheit. Es decir, Celsius sobre 5 será igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bueno, vamos a reemplazar entonces que el valor de los grados Celsius es 50. Reemplazando tendríamos 50 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pasamos a multiplicar, o antes simplificamos acá 50 con 5 me quedaría 10. El 9 pasa a multiplicar, sería 90. De manera que el 32 pasa a sumar al 90 y sería 122. Es decir, la respuesta es 122 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces hemos utilizado aquí la aplicación de la fórmula de conversión de las temperaturas para un problema que tiene que ver justamente con la actualidad. Se ha comprobado que el virus del COVID-19 o el SARS-CoV-2 es inactivo sobre los 50 grados centígrados. Pero eso no significa que vamos a combatirlo a través de esa temperatura tan elevada. El cuerpo humano no puede soportar esa temperatura, obviamente. Bien, sigamos. Ahora sí, chicos. Hemos llegado casi al final de la sesión. Les estoy dejando aquí dos preguntitas para que puedan ustedes practicar y resolverlas utilizando las mismas fórmulas de conversión de temperatura que les he explicado. Ahí también estoy incluyendo las respuestas para que no tengan ninguna dificultad al momento de realizarlas. Espero que haya quedado todo bastante claro. Pueden revisar también los siguientes links para que afiancen su aprendizaje, adicionalmente a lo que podemos explicar a través del video. Así que cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, a través de la guía virtual pueden dejar un mensaje y con gusto también podré escribirles. Gracias y felicitaciones una vez más por su esfuerzo y atención, y recuerden que esta sesión también la vamos a explicar a través de la plataforma de Zoom para la siguiente semana. Muchas gracias, chicos, y hasta pronto.